Usted puede, es amable de hacerlo. En el libro de Romanos, capítulo 12. Romanos 12, cuando lo tenga, dice amén. Y vamos a leer el versículo 2. Romanos 12, 2. Aleluya. Dice así la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre, gracias por tu palabra esta noche. Señor, pedimos una vez más que sea tu Espíritu quien nos dé entendimiento. Necesitamos, Señor, entendimiento tuyo. Necesitamos que abras los ojos de nuestro corazón, que nos des esa capacidad de poder comprender tu palabra. Espíritu de sabiduría y de revelación. Necesitamos, Señor, de ti. Necesitamos, Señor, de ti. Cuán importante es poder renovar nuestras mentes conforme a tu palabra. Pero solamente lo podemos realizar con tu ayuda, con tu poder. Ayúdame, Señor, a poder presentar esta enseñanza en esta noche con claridad, con poder, para que no haya confusión, pero haya edificación. Que cada persona salga de aquí edificada. Y aquellos que verán a través de Facebook, de YouTube, esta enseñanza, Señor, puedan también recibir el impacto de tu palabra. Y en todos tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y todos dicen amén. Puede sentarse, hermanos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. En esta noche yo quiero continuar esta enseñanza que ya por semanas he estado desarrollando, y que realmente cada vez me doy cuenta cuán importante es para cada uno de nosotros como creyentes en Cristo, y cuán difícil es renovar nuestra mente. Esa es una palabra que la hemos oído montones de veces, la necesidad de renovar nuestra mente, renovar nuestro entendimiento, pero yo lo encuentro que es tan difícil para que la iglesia lo capte. Y en efecto venía conversando con mi esposa eso, que este es uno de los tópicos más difíciles de poner en práctica un cristiano. Porque no es fácil cambiar antes decíamos el cassette, ahora decimos el CD de nuestra mente. Cuando hemos sido, la memoria, correcto, cuando hemos sido programados con una forma de pensar de una manera por toda una vida, aún siendo cristianos, y después encontrarnos con cosas en la palabra que va en contra de lo que nosotros pensamos, de la manera en cómo nosotros pensamos, no es fácil cambiar nuestra manera de pensar. No es fácil. No es imposible, porque Dios dice que debemos hacerlo y Él nos da el poder. Pero realmente necesitamos nosotros poner mucho de nuestra parte para colaborar con el Espíritu Santo. De modo que pueda haber ese entendimiento que realmente es lo que cambia la vida de un creyente. O sea, muchas veces miramos en la Biblia exhortaciones que hay allí. Exhortaciones. Vive de esta manera. Haz esto así. No digas estas palabras. Habla palabras que sean de edificación. No hables palabras que no edifiquen. Y todo eso tratamos de obedecerlo, pero se hace legalismo, porque estamos tratando de obedecerlo en nuestra fuerza. Nunca podremos obedecer la palabra hasta que no empecemos a pensar y a mirarnos como capaces de hacer lo que allí dice. Siempre que tratemos de poner en práctica algo en nuestra propia fuerza, no funcionará. Nos esclavizará. Nos sentiremos que estamos bajo una esclavitud de ley otra vez. No experimentaremos esa libertad que Cristo nos dio. Y entonces es como una confusión, como algo que no es posible, porque lo estamos tratando de hacer en nuestra propia fuerza. Pero una vez que entendemos el concepto de lo que renovar la mente significa, las cosas van a ser diferentes. Yo mencionaba la semana anterior y puse el ejemplo de Gedeón. Gedeón, Dios lo llama para que haga un gran trabajo de liberar al pueblo de Israel en una situación.
darle victoria sobre los madianitas. Pero sin embargo, Dios le dice a Gedeón, varón esforzado y valiente. Y Gedeón dice, Señor mío. Y empieza a poner excusas y empieza a mirarse a sí mismo como él se ha visto a través de los años. Y él se ve como una persona incapaz, como una persona insuficiente, como una persona totalmente inferior a los demás, que no puede hacer lo que Dios le pide hacer. Sin embargo, desde el primer momento Dios le dice, varón esforzado y valiente. Y luego Dios le dice, ve y libera a tu pueblo con esa tu fuerza. ¿No te envío yo? Y aún así Gedeón todavía no está conforme. Dios le está hablando en persona y le está diciendo que él es capaz. Y todavía Gedeón dice, yo no soy capaz. Y así nos pasa a nosotros también. Miramos la escritura un montón de veces. Sí, ¿cuántas personas hay? Para que tú me puedas entender mi concepto. Que saben de memoria el versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién no se sabe ese pasaje? Sin embargo, las personas que más se saben ese pasaje de memoria, viven vidas llenas de debilidad y derrota. Y ese todo lo puedo en Cristo es solamente un dicho, pero no es una realidad en sus vidas. Y pudiéramos citar un montón de escrituras donde se nos dice quiénes somos y qué podemos hacer. Pero a la hora de la hora vivimos muy por debajo de ese tipo, de ese nivel. ¿Qué implica eso? ¿Qué significa eso? Que aun cuando conocemos esos pasajes, lo tenemos en la mente, sí, en una forma de memorizar. Quizá entendemos el concepto como está escrito, pero hasta que no vivimos, hasta que no nos vemos en ese nivel, nuestra mente no ha sido renovada. ¿Me están entendiendo? O sea, ¿cuán importante es esto? Por eso insisto, aunque parece que repito mucho las cosas, pero es necesario. Es necesario porque no se puede lograr. Yo puedo hacer que, tú puedes tener un entendimiento de una enseñanza, de una predicación y decir, qué bonitas cosas aprendí. Pero de ahí a vivir de acuerdo a lo que aprendiste, va un largo trecho. Y eso es lo importante, porque la Biblia nos manda a ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Los que son solamente oidores se engañan a sí mismos, razonan en contra de la verdad. Aleluya. Amén. Yo quiero en esta noche avanzar un poquito más en este tópico y he puesto por título transformados por la palabra. La semana pasada miré acerca de renovados por la palabra. Bueno, yo quiero hoy mencionar o enfatizar cómo la palabra del Señor nos transforma. La semana anterior mencionaba que la mente renovada es una mente que está puesta o que debe estar puesta en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Sí? Colosenses 3:2 dice, poned la mira en las cosas de arriba. La palabra mira es mente. Poner la mente, la forma de pensar en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Habéis muerto. En otras palabras, esto es algo que tenemos que captar en nuestro entendimiento, que la persona que éramos antes de conocer a Cristo murió. En el momento que tú aceptaste a Jesús como tu Salvador, tú naciste de nuevo. Quiere decir que la persona que existió hasta ese momento murió con Cristo. Murió a esa vida de pecado. Ahora hay un nuevo hombre, una nueva mujer, un nuevo ser. Nació en ti, en tu espíritu, que tiene la vida de Cristo, que tiene la vida de resurrección de Cristo. Y que Dios ha levantado para participar o compartir de la misma posición que Cristo tiene. Él nos dio vida juntamente con Cristo. Él nos resucitó nuestro espíritu juntamente con Cristo. Y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa es nuestra posición en autoridad y en poder.
nosotros comenzamos o debemos comenzar a mirarnos de esa manera. Sentados con Cristo en los lugares celestiales. Y caminar de acuerdo, vivir de acuerdo a esa posición. Estar sentado con Cristo implica que estoy en una posición de autoridad. Y todos los poderes de las tinieblas están por debajo de mí en autoridad. Amén. ¿Por qué? Porque Dios me puso allí. Eso es muy claro. Ahora, hasta que no nos vemos en esa posición, en nuestra mente y en nuestra forma de pensar, nosotros no estamos renovando nuestra mente. Y yo decía la semana anterior, y con esto terminé, que nosotros somos transformados en la semejanza del objeto en el que se fija nuestra mirada. O sea, en lo que tú fijas tu mirada, en el objeto que tú fijas tu mirada, tú te transformas en ese objeto. En lo que tú miras tiene influencia sobre ti que te transforma. Si tú estás rodeado de personas que tienen mala influencia sobre ti, que son incrédulos, que están llenos de dudas, que todo el tiempo se están lamentando, y tú estás poniendo atención y dejando que esas palabras y lamentos lleguen a tu corazón también, al poquito tiempo tú también estás hablando y sintiendo lo mismo. ¿Por qué? Porque en lo que nosotros nos enfocamos, eso toma influencia sobre nosotros y nos domina. Pero cuando ponemos nuestra mirada en Cristo y en Cristo resucitado y sentado a la diestra de Dios, y comenzamos a decirnos a nosotros mismos, allí estoy yo con Él. Yo tengo autoridad con Cristo. Puedo usar el nombre de Jesús. Soy un hijo de Dios, redimido con la sangre del Cordero. Si comenzamos a mirarnos de esa manera, y entonces somos influenciados por esa imagen que estamos mirando con nuestro espíritu, con nuestra mente espiritual, y entonces eso comienza a transformar nuestra vida. De adentro hacia afuera. Aleluya. De manera que yo quiero empezar en esta noche bajo este título, transformados por la palabra. Y pudiéramos decir que la mente renovada causa en nosotros una transformación. Dilo conmigo. La mente renovada causa en mí una transformación. Romanos 12:2, allí lo tenemos. Y dice, no os conforméis. Sería bueno que leyésemos el primer versículo también. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Cuando Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios, esa frase, las misericordias de Dios, se refiere a todo lo que Él ha enseñado a los romanos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10 o hasta el capítulo 11. Todo lo que hemos aprendido allí, y yo te sugiero que tú leas esa epístola, donde se nos dice que hemos recibido justificación, somos declarados justos por Dios, somos hechos justicia de Dios en Cristo, hemos recibido santificación, hemos sido bautizados en Cristo Jesús, en su muerte, en su resurrección. Ahora podemos vivir una vida nueva. Capítulo 8 que nos habla de cómo vivir en el poder del Espíritu. Aleluya. Todo eso Pablo lo resume en este término, las misericordias de Dios. ¿Por qué? Porque todo eso que hemos recibido no es porque lo merecíamos, es porque su misericordia o sus misericordias han sido grandes. Amén. Entonces Pablo dice, os ruego. La palabra os ruego es una palabra fuerte. Hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, presentéis vuestros cuerpos. Cuando yo digo, yo voy a presentar mi cuerpo a Dios, yo voy a presentar mi cuerpo, y esto yo lo he dicho en otras ocasiones, soy yo, mi espíritu, quien va a presentar el cuerpo a Dios. Yo sé que algunas traducciones modernas dicen preséntense ustedes mismos a Dios, pero así no dice el original. El original dice, como la Reina Valera o la Biblia de las Américas, que presentéis vuestros cuerpos.
Quiere decir que yo voy a presentar mi cuerpo. Mi cuerpo no soy yo. Mi cuerpo es la casa donde yo vivo. ¿Ah? Yo voy a presentar mi cuerpo a Dios. Para que tengas una idea más clara, mira conmigo 2 páginas atrás en el capítulo 6. Capítulo 6, en el versículo número 12. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Note que ahí hay una distinción en presentarme yo mismo a Dios y en presentar mis miembros a Dios. Mis miembros no soy yo. Aleluya. Si yo presento mis miembros a Dios, quiere decir que mis miembros y yo no somos lo mismo. Yo soy yo que presento mis miembros a Dios. Como decir, yo voy a presentar mi Biblia. Es mi Biblia. La voy a presentar para que la vea la gente. ¿Ok? Note que hay una distinción allí. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Aquí la Biblia me dice a mí que yo soy alguien que ha recibido vida después de haber estado muerto. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La vida sin Cristo es una vida en muerte, bajo el dominio de muerte espiritual. Cuando Cristo vino a nuestro corazón, recibimos vida. Aleluya. Aleluya. Recibimos vida en nuestro espíritu. O sea, yo debo presentarme a mí mismo delante de Dios como alguien que tiene vida después de haber estado muerto. Esa debe ser mi identidad. Yo soy alguien que estaba muerto, pero ahora vive. Aleluya. Cuando yo entiendo este concepto de esa manera, yo comienzo a verme a mí mismo como alguien que ha recibido vida después de haber estado muerto. Sin Cristo no hay vida. Sin Cristo uno existe, pero no vive. La vida está en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice, en Él estaba la vida. En Cristo está la vida. Cuando no teníamos a Cristo nosotros, no teníamos vida. Pero ahora recibimos vida. Debemos presentarnos nosotros mismos a Dios como vivos, no como muertos, como vivos de entre los muertos. Como gente que ha resucitado juntamente con Cristo. Oh, aleluya. Y nuestros miembros presentarlos a Dios como instrumentos de justicia, no de iniquidad, sino como instrumentos de justicia. Bueno, ese es el concepto que en el capítulo 12 se nos vuelve a recalcar. Por eso Pablo dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, 12:1, que presentéis vuestros cuerpos, pongáis a la disposición de Dios vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La palabra culto racional significa nuestro servicio racional a Dios o nuestra adoración espiritual o racional o lógica a Dios. Eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Y eso es lo que hace que nuestra adoración a Dios sea verdadera. Cuando nosotros presentamos nuestros cuerpos a Dios como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ese es nuestro servicio racional o espiritual delante de Dios. Ahora, para poder cumplir ese versículo 1, necesitamos cumplir el versículo 2. ¿Cómo yo puedo ofrecer o presentar mi cuerpo a Dios como sacrificio vivo? Ok, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos
No os conforméis. La palabra conforméis es interesante. Yo quiero enfatizarte a ti esta palabra en esta noche, porque es importante. La palabra conforméis implica tomar la forma, como cuando tú tienes un molde y quieres hacer algo en ese molde, lo que tú pones en ese molde toma la forma del molde. Personas que cocinan o que hacen diferentes galletas. Sí, qué buena esa palabra, porque yo iba a decir fritura, pero en mi país fritura quizás no es lo mismo para ustedes. Pero galletas. La galleta hay un molde y allí se echa con lo que se prepara y de acuerdo al molde la galleta sale. Si es redonda el molde va a ser redondo, si es cuadrado va a ser cuadrado. Adquiere la figura del molde. ¿Ok? Dice, no os conforméis, no os hagáis de la forma de este siglo. Ahora, cuando dice, no os conforméis a este siglo, la palabra siglo allí es interesante. Algunas traducciones dicen mundo. No os conforméis a este mundo. Pero la palabra original es una palabra que significa esta era presente. Este tiempo presente que incluye desde que el hombre pecó hasta que Cristo venga y comience la era venidera o el siglo venidero. Este siglo presente está bajo el dominio del Dios de este siglo, de los príncipes de este siglo. Aleluya, aleluya. Yo quiero que mires 2 o 3 escrituras para que entiendas este punto que yo estoy tratando de poner delante de ti en esta noche. En el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 4, por favor. 2 de Corintios 4, en el versículo número 3. Cuando lo tengas dices amén. Aleluya. Mira lo que dice. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo. Note que la palabra Dios allí está con letra minúscula. No se refiere al Dios de los cielos. El Dios de este siglo es una forma de expresar para dirigirse a Satanás. Él es llamado el Dios de este siglo, de esta era presente. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cuando dice no os conforméis a este siglo, está hablando no os hagáis de la forma de este siglo presente, de esta era presente que está bajo el dominio del Dios de este siglo. Jesús llamó a Satanás el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo viene, dijo él, y él no tiene nada en mí. El príncipe de este mundo será juzgado, será echado fuera. Jesús lo mencionó varias veces, refiriéndose al diablo, como el príncipe de este mundo. Ahora, si tú miras en 1 de Corintios, capítulo 2, otra escritura. 1 de Corintios 2, en el versículo 6. Cuando lo tengas dices amén. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. La palabra príncipes de este siglo se refiere una vez más a los principados y potestades que controlan este siglo o esta era presente de pecado. Amén. Dice, hablamos sabiduría. Y esto es lo que la palabra de Dios es, sabiduría. Pero no sabiduría de este siglo, sino hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez espiritual. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Si Satanás hubiera conocido la sabiduría de Dios,
que a través de la muerte de Cristo en la cruz vendría este poder sobre personas muertas en delitos y pecados, para darles vida, para hacerlos hijos e hijas de Dios, herederos de Dios, coherederos con Cristo, todo por causa de la cruz, por causa del sacrificio de Jesús. Satanás nunca hubiera querido crucificar a Jesús, pero él no sabía lo que vendría. Él mismo estaba haciendo algo que él no sabía, que era la sabiduría de Dios en función para poder libertar al hombre de la potestad de Satanás y trasladarlo al reino de Jesucristo. ¿Me está entendiendo? Aleluya. O sea que los príncipes de este siglo no conocen la sabiduría de Dios. No conocen la sabiduría de Dios. No conocen. La sabiduría que ellos conocen es la sabiduría de este mundo. Es la sabiduría de este mundo presente, de esta era presente, que dice Santiago es terrenal, es animal, es diabólica. Donde hay confusión, donde hay envidia, donde hay celo. Todo lo que es obras de la carne. Cuando tú y yo no conocíamos a Cristo, tú y yo vivíamos vidas controladas por nuestra carne. ¿Ok? Y lo que nuestra carne quería hacer, eso es lo que hacíamos. Y las obras de la carne, dice la Biblia, son adulterio, fornicación, inmundicia, avaricia, enemistades, pleitos, celos, contiendas, envidia. O sea, todas esas cosas dominaban nuestra persona antes de conocer a Cristo. Quizá no fuiste adúltero o adúltera, pero fuiste envidioso, o fuiste mentiroso, o fuiste celoso, o tenías enemistades. ¿Por qué? Porque la carne te dominaba en áreas que tú permitías que te dominara. Sí, es cierto que Satanás controla este siglo presente, pero Satanás no puede ir más allá de lo que la persona le da lugar para que él controle. Aleluya. Por eso mucha gente que no es cristiano, pero viven vidas con un alto concepto de la moral, vidas llenas de educación, y su forma de ser no permiten a Satanás tomar dominio sobre ellos para hundirlos a una vida de desastre, aunque están perdidos, no tienen a Cristo. Pero son personas que dentro de la sociedad se conducen bien. En cambio, otros que le dan lugar al diablo más en sus vidas, pues se van a vicios, se van a hábitos, se meten a la brujería o se meten acá, se meten allá y se hunden más. El enemigo los controla más y los destruye más. Porque usa la sabiduría del mundo. Amén. Ahora, cuando dice Romanos, no os conforméis a este siglo, quiere decir que tú y yo, cuando recibimos vida eterna, cuando nacimos de nuevo, fuimos sacados de este mundo en cuanto a la forma de pensar y de ser de este mundo es. Fuimos separados para vivir diferentes, para ser diferentes. Aleluya. Aleluya. Y ahora me dice la Biblia, no me conforme yo, no me haga yo del molde de este siglo. No permita que la forma de pensar de este siglo, de esta era presente, la forma de vivir de la gente en esta era presente, bajo el dominio del adversario, en la cultura que está controlada por el adversario. Yo no debo permitir que eso moldee mi vida. Yo he sido sacado de allí. Cuando dice no os conforméis a este siglo, una vez más usando la ilustración de la galleta. La galleta es la masa, ¿no es cierto? No tiene figura hasta que lo pones en el molde. Quiere decir que cuando dice la Biblia no os conforméis, no os hagáis de la forma del mundo, implica que una vez que nacimos de nuevo, realmente nosotros no tenemos la forma del mundo. A menos que nos dejemos moldear por el mundo. Dios nos sacó de allí. Está hablando de nuestro espíritu. Está hablando de nuestro espíritu. Nuestro espíritu nació de nuevo. Es algo nuevo. Ser humilla. Amén. Es algo nuevo.
No tiene pasado. Tu espíritu nacido de nuevo no tiene pasado. Tu pasado está en tu memoria, en tu mente. Pero tu espíritu es nuevo. Es nacido de arriba. Es nacido de arriba. Aleluya. Aleluya. Jesús dijo, de cierto digo que el que no naciere de nuevo o de arriba no puede ver el reino de Dios. Si tú y yo hemos sido nacidos de nuevo por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Aleluya. Pero ¿qué pasa? Nuestra mente natural es la misma mente que teníamos antes de nacer de nuevo. Y si nos dejamos llevar por los pensamientos naturales, los pensamientos humanos que han dominado nuestra forma de pensar a través de los años, ¿qué va a pasar? Que el hombre y la mujer nacidos de nuevo van a tomar el molde de este siglo. Y no van a caminar en el plan de Dios. No van a poder caminar en la voluntad de Dios. No van a poder entender que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. ¿Por qué? Porque aunque son nacidos de nuevo, pero se metieron en el molde viejo. ¿Cuántos me pueden entender? O sea, eso es lo que significa cuando dice no os conforméis, no os hagáis de la forma. La palabra conforméis tiene que ver con figura externa, con algo externo. Algo externo. Vamos a Romanos otra vez, versículo 2. No os conforméis a este siglo, que está bajo el poder del Dios de este siglo, sino transformaos. Yo no debo conformarme, sino transformarme. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero yo quiero que tú entiendas lo que esta palabra transformaos significa, o ser transformados. O sea, no te pongas esto bien en tu mente. Yo no debo conformarme, sino transformarme. ¿Ah? Yo no debo dilo conmigo. Yo no debo conformarme, sino transformarme. La palabra transformaos viene de una palabra griega que es o el verbo griego metamorfo. De ahí viene la palabra en español metamorfosis, que significa cambiar o cambiar en otra forma, en otra forma. La palabra forma, que es la traducción de la palabra morfo, implica forma, pero no física, sino tiene que ver con naturaleza o esencia. Cambio de esencia o cambio de naturaleza. Yo no debo conformarme, yo no debo hacerme de la forma de este siglo, sino cambiar mi naturaleza o mi esencia interior para que pueda exteriorizar quien realmente yo soy. Aleluya, Dios me ayude. Ok, pon una mano allí en Romanos y mira conmigo en Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17. No, yo sé que es un poquito complicado este concepto, pero una vez que lo dominamos, hace una gran diferencia. Una vez más, iglesia, pensamos que lo sabemos, pero no lo sabemos. Mateo capítulo 17. Cuando lo encuentres, dice, lo encontré. Ok. Mira el versículo 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró. La palabra transfiguró es del mismo verbo que transformaos en Romanos 12:2. Jesús se transformó, pero aquí lo traduce, se transfiguró. ¿Y cómo fue eso? Dice, se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Ahora, ¿de dónde tú crees que vino ese resplandor de su rostro? Que se hizo resplandeciente como el sol. ¿Ah? De su espíritu, correcto. ¿De dónde tú crees que vino ese resplandor a su vestido que parecía que
que se hicieron blancos como la luz. De adentro. En Marcos capítulo 9 es la misma historia, pero Marcos lo pone un poquito diferente y quizá nos ayuda. Marcos 9, versículo 2. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. O sea que no era un blanco natural, no era un resplandor natural, era algo sobrenatural, era algo celestial, pero no venía de arriba. Este resplandor venía de adentro de él. Eso es lo que la palabra transformarse o transfigurarse significa. Lucas, mira Lucas 9. Es la misma historia, pero Lucas lo pone un poquito diferente. Y por eso quiero que lo miremos, para que entendamos el concepto. Lucas 9, 29. Gloria a Dios. Vamos a leer el 28 también. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. La apariencia de su rostro se hizo otra. La palabra otra significa otra, diferente. La apariencia de su rostro se hizo otra. ¿Por qué? Porque hubo una transfiguración. Lo divino en él se exteriorizó. Amén. De adentro hacia afuera. Lucas añade mientras él oraba. Mientras él oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. O sea, estamos entendiendo entonces que transfigurarse o transformarse no es conformarse. Conformarse es ser hecho en la forma de un molde exterior o externo. Transformarse implica un cambio de adentro hacia afuera. ¿Cómo comparamos esta transfiguración de Jesús a lo que Pablo está enseñando en Romanos 12:2? Ok, Romanos dice, no os conforméis a este siglo, no os hagáis de la forma de este siglo, sino transformaos, transfiguraos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, haya un cambio de adentro hacia afuera. ¿Qué implica esto, iglesia? Que el hombre nuevo, la persona nacida de nuevo, que tiene la vida de Cristo en él o en ella, si eres mujer, está muy adentro nuestro, pero debe exteriorizarse. Y la manera para que se exteriorice es a través de una renovación de nuestra mente. O sea, cuando yo comienzo a entender quién yo soy en Cristo, cuando yo comienzo a entender que la palabra de Dios es el espejo de mi espíritu nacido de nuevo, de mi hombre interior. Cuando yo me miro en la palabra de Dios, quién yo soy, y comienzo a fijar mi mente y mi atención, mi mirada en las cosas de arriba que están en este libro, que me reflejan quién yo soy, lo que hay dentro de mí. Déjame ponerlo de esta manera. Cuando tú te miras en el espejo en tu casa, tú ves un reflejo de quién tú eres físicamente. Tú no te ves a ti mismo, pero ves un reflejo en el espejo, tú te ves reflejado. Amén. Sí, digamos, cuando tú te haces el peinado y así al lado, a este lado, pero te miras en el espejo y vas a ver la persona que tú miras en el espejo con la raya al lado equivocado. Porque no te estás viendo tú mismo, estás viendo el reflejo tuyo. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Ahora, estás viendo lo que tú eres, como tú te miras. Cuando te miras en el espejo espiritual, a través de la palabra, tú estás viendo en la palabra
lo que tú eres en tu espíritu. Cuando la Biblia dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tú estás viendo que tú eres alguien que todo lo puedes en Cristo. Aunque pareces que eres débil o parece que no puedes mucho, pero allí en el espejo tú estás viendo que tú puedes. Todo lo puedes en Cristo. Aleluya. Amén. ¿Me está entendiendo? Sí, como yo explicaba la semana anterior. Te ves débil o te sientes débil, pero miras en el espejo de tu espíritu que dice, diga el débil, fuerte soy. O sea, tú ves que tu espíritu nacido de nuevo es fuerte. ¿Por qué? Porque el espejo te está diciendo cómo eres tú por dentro. Cuando yo mantengo mi mirada en el espejo espiritual, que es la palabra de Dios, estoy viendo el reflejo de quien yo soy interiormente. Cuando yo permanezco con esa imagen delante de mí, lo que yo soy internamente comienza a tomar dominio sobre mi mente natural. Comienzo yo a pensar de acuerdo a lo que yo soy, no de acuerdo a cómo yo me siento, no de acuerdo a cómo me dicen que soy. Amén. ¿Me entiendes? Cuando tú te miras en el espejo, tú estás mirando un reflejo tuyo. Tú no estás mirando lo que otra gente dice de ti, no, tú estás mirando lo que tú ves. De la misma manera, cuando te miras en el espejo de tu espíritu, tú estás viendo quién tú eres. ¿Quién tú eres? Aleluya. ¿Quién tú eres? ¿Quién tú eres? ¿Sí? Cuando permanecemos con esa mirada puesta en lo que nosotros somos, comenzamos a permitir que nuestro espíritu comience a tomar dominio. Y es lo que hablaba la otra vez. La mente de Cristo que está en nuestro espíritu comience a tomar dominio sobre la mente natural. Y entonces cuando empezamos a pensar de acuerdo a quienes somos en Cristo, no de acuerdo a lo que nos parece que somos o a lo que sentimos que somos, comenzamos a transformarnos. Porque conforme la persona piensa en su corazón, así es. Oh, gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Me está entendiendo esto? Esa es la manera de que pueda haber un cambio en nosotros en carácter y en conducta. Porque yo no puedo mostrar una conducta que no tengo. Pero cuando yo empiezo a entender que mi hombre interior está hecho para caminar de acuerdo a la palabra, para obedecer a Dios y mostrar la conducta que la palabra me dice que debo mostrar. Por ejemplo, cuando leo que dice el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Todas estas características están en mi espíritu. No está hablando allí del fruto del Espíritu Santo. Está hablando del fruto de mi espíritu nacido de nuevo. Características de un hombre nuevo. Aleluya. Aleluya. ¿Me está entendiendo? O sea, cuando yo empiezo a darme cuenta quién yo soy una persona que tiene el amor de Dios dentro. Una persona que el gozo del Señor está en mí. Una persona que la paz de Dios me llena. Todo ese fruto del Espíritu está en mí. Cuando yo comienzo a poner atención a quien yo soy, sin darme cuenta, yo voy a comenzar a manifestar una conducta que demuestra quién yo soy. No es algo que me estoy forzando. Tengo que amar. Tengo que tener paz. No, yo tengo que tener paz porque la Biblia dice que tengo que tener paz. Yo tengo que tener paz, pero estoy temblando de miedo. Yo tengo que tener paz. Eso es tratar de ponerme un zapato que no me queda. Que termina doliéndome el pie. Amén. Pero cuando yo comienzo a poner en mi mente quién yo soy, ¿qué es lo que la Biblia me dice que mi espíritu es y que mi espíritu tiene? Mi mente.
comienza a entender y comienzo a pensar de acuerdo, entonces ahora se me empieza a hacer fácil manifestar una conducta basada en amor. Porque entiendo que el amor de Dios me controla. Que el amor de Dios es parte de mi espíritu nacido de nuevo. Aleluya. Aleluya. ¿Está entendiendo esto? Sí, es ahí donde te das cuenta. Cuando, por mucho que te dañen, puedes perdonar. No es que tienes que perdonar. Y sí, Señor, yo lo perdono. Yo lo perdono. Oh, Señor, yo lo perdono. Yo lo perdono. Oh, yo lo perdono. No. Porque eso es tratar de engañarnos. Tratar de que haya un cambio de afuera para adentro. Y es de adentro para afuera. Pero cuando comenzamos a entender que nuestro hombre interior está lleno de amor, de paz, de gozo, todo el fruto del Espíritu, y meditamos en eso, y nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, inconscientemente fluye de adentro hacia afuera. Y eso se llama transfigurarse, transformarse. Lo que está adentro comienza a exteriorizarse a través de nuestra manera de pensar renovada. Aleluya. Aleluya. Al principio va a ser un poco difícil porque es una escuela. Como yo le he dicho en otras ocasiones, la primera vez que tú empezaste a tratar de manejar tu carro, no era tan fácil. Y tú querías clavar tus manos, las dos manos en el volante. Y parece y ahora hasta con un dedo lo haces. Inconsciente, forma parte de tu persona. ¿Por qué? Porque ahora tú dices, yo sé manejar. Yo sé conducir un carro. Y si yo sé conducir un carro, pues lo más fácil de la vida es que lo conduzca. Cuando aprendiste a montar bicicleta, lo mismo. Si aprendiste alguna vez. Al principio te caíste, pero una vez que aprendiste y ya controlas. ¿Por qué? Porque en tu mente tú eres alguien que sabes cómo montar una bicicleta. En tu mente tú eres alguien que sabes cómo conducir tu carro. No es algo difícil, es algo fácil. Ya forma parte de tu sangre, de tu persona. Lo mismo pasa con estas cosas. Al principio nos parece un poco incómodo, pero cuando nosotros comenzamos a dejar fluir la palabra y el Espíritu de Dios en nuestra vida, vamos a darnos cuenta que comenzamos a ser o a manifestar lo que somos. Aleluya. No es que no cometemos errores, no me malinterprete. No es que vamos a ser perfectos. No, porque esto es un continuo aprender y un continuo practicar y un continuo avanzar. De repente podemos fallar porque no somos perfectos. Todavía hay parte de nuestra naturaleza que se llama carne, que todavía nos puede traicionar en cualquier momento de descuido. Pero eso no quiere decir que perdimos la guerra. Vamos hacia adelante. Vamos hacia adelante. Vamos hacia adelante. Y la vida cristiana se trata de eso. Mira conmigo en el libro de 2 Corintios otra vez, capítulo 3, para terminar. Oh, gloria al Señor. Aleluya. ¿No está interesante? 2 Corintios 3. Ahora, note que en Romanos 12 se nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento o vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero cuando tú tratas de hacer la voluntad de Dios en tu fuerza, es lo más incómodo, difícil y desagradable que hay. ¿Por qué? Porque estás tratando de hacer algo que tú no eres. Como ponerte un zapato que no te queda. No funcionas. Como David cuando fue a pelear contra Goliat y Saúl le dijo, usa mi armadura. Él trató de probarse aquello, pero eso no le servía para nada. Y él dijo, no, yo con esto no puedo andar. Yo voy a hacer lo que yo siempre he hecho. Y fluyó. De la misma manera. Cuando tú y yo renovamos nuestra mente, vamos a darnos cuenta que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Es lo mejor que nos ha podido pasar.
¿Por qué? Porque ya hay una transformación de adentro hacia afuera. Ahora, en 2 Corintios 3, versículo 18 dice, vamos a leer el 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu. Note, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. O sea, nosotros usamos este versículo para decir cuando se siente bonito el ambiente, el Espíritu de Dios está aquí, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y no está mal, pero eso no es la aplicación de este pasaje. La aplicación de este pasaje es que el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Y el Espíritu del Señor está en nuestro espíritu. Tú y yo somos templos del Espíritu Santo. Amén. ¿Está entendiendo esto? Sí, el Señor ahora, en este tiempo actual, es el Espíritu. El Espíritu ha venido para revelarnos a Cristo. Lo que Jesús no podía hacer cuando Él estaba aquí en la tierra, meterse dentro de sus discípulos, lo puede hacer ahora por medio del Espíritu Santo. Porque Él fue glorificado. Y ahora Él puede meterse dentro de nosotros, en la persona del Espíritu Santo, y comenzar a obrar este cambio de adentro hacia afuera. El Espíritu Santo está en mí, está en ti, para trabajar en ti este cambio, esta transformación. Es en su poder, no es en nuestro poder. Versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados. Ahí está la palabra otra vez. Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, en la imagen de Cristo, como por el Espíritu del Señor. Nosotros todos, mirando a cara descubierta o con rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, dice otra traducción que posiblemente está más literal. Vuelvo a la imagen del espejo. La palabra de Dios es el espejo. El espejo que me refleja quién yo soy en Cristo, lo que hay en mi espíritu nacido de nuevo. Y aquí me enseña que la gloria del Señor está en mí, está dentro de mi espíritu. Cuando tú recibiste a Cristo, la gloria del Señor vino a tu espíritu. Cuando tú pones tu mirada y tu atención a este espejo que te refleja quién eres tú dentro, y comienzas a mantener tu atención allí, dice la palabra del Señor, vamos siendo transformados. Vamos siendo transformados de gloria en gloria. O sea, de un estado de gloria a otro estado de gloria. O sea, es un proceso. Es un proceso. Es un proceso. Es un proceso. No es que mañana ya vas a estar transformado. Es un proceso. Vamos siendo transformados. Así se debe leer. Somos transformados. Está hablando en tiempo presente en el original. Y es, vamos siendo transformados de gloria en gloria. De un grado de gloria a otro grado de gloria. En la misma imagen del Señor. En la misma imagen de Cristo. En la misma imagen que vamos viendo reflejada en este espejo. Nos vamos a dar cuenta, hermanos, y con esto voy a terminar. Nos vamos a dar cuenta que nuestro hombre nacido de nuevo es idéntico a Cristo. Es idéntico a Cristo. Es idéntico a Cristo. Aleluya. Y en la manera que vamos siendo transformados en esa imagen. En la imagen de Cristo. O sea, el plan de Dios es que cada vez nos parezcamos más a Cristo. Que cada vez vayamos sacando de lo que hay dentro hacia afuera y nos parezcamos más a Cristo. ¿Por qué? Porque lo que está dentro tiene el carácter de Cristo. El fruto del Espíritu es el carácter de Cristo. Y está en ti. Está en ti. Pero ¿qué pasa? No lo dejamos fluir porque actuamos en nuestro pensamiento natural. Y entonces damos cabida a que nuestra carne domine con todas las obras de la carne. Y lo que mostramos es el hombre viejo, que no debe mostrarse porque murió, pero lo resucitamos todo el tiempo.
Amén. No nos debe dar risa, porque es totalmente desobedeciendo a Dios. No estamos cumpliendo su propósito. Somos una nueva raza, una nueva humanidad. El mundo debe ver eso en nosotros. O sea, es una gran responsabilidad que Dios nos da. Estamos aquí para proyectar lo que somos dentro. Nadie lo puede ver si no lo mostramos. Y dice, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Quiere decir, no en nuestra fuerza, pero en el poder del Espíritu del Señor. El Espíritu Santo está activo cuando nosotros comenzamos a caminar de esta manera. Cuando nosotros comenzamos a mirarnos en el espejo de la palabra, el Espíritu Santo comienza a estar activo. Y cuando confesamos y declaramos quiénes somos, el Espíritu Santo comienza y continúa estando activo. Y Él es el que ejecuta esa acción para hacer posible que seamos transformados de adentro hacia afuera. Quiero terminar con esto que el Señor me puso en mi mente para concluir. La transformación aquí es realizada de acuerdo con la renovación o cambio de nuestra mente o forma de pensar. O sea, yo debo de pensar de acuerdo a la esencia o naturaleza de quien yo soy, como un hombre nacido de nuevo, una nueva creación en Cristo Jesús, y no de acuerdo a la información que he recibido del mundo externo a mi alrededor. La forma de pensar de este mundo o esta era presente se deriva del sistema de este mundo que está controlado por los príncipes de este siglo y el Dios de este siglo. Pero Cristo me ha liberado de este presente siglo malo y de la potestad de las tinieblas. Yo debo vivir como alguien libre, como alguien que está totalmente bajo el poder de Dios, para que la gloria de Dios, o para que la gloria sea para Dios, su nombre sea glorificado, y yo pueda conocer y comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, porque hay un cambio real, una transformación real. ¿No es precioso? Transformados por la palabra. Ponte de pie, vamos a terminar y dando gracias al Señor. Es precioso, es un poco complicado, yo entiendo eso, pero una vez que lo comenzamos a entender y dejar que el Espíritu de Dios nos dé ese entendimiento, yo te garantizo que tú vas a vivir una vida en Cristo que es preciosa. Tu vida cristiana dejará de ser aburrida, dejará de ser insípida, dejará de tener atractivo, o mejor dicho, dejará de ser no atractiva, va a tener atractivo para ti. La vida cristiana es una bendición. Es una bendición. No es como mucha gente dice, la vida cristiana es muy difícil. ¿Qué dura es esto? ¿Qué dura es la vida cristiana? Porque están tratando de vivirla en su fuerza. Pero cuando lo hacemos de esta manera, vamos a darnos cuenta que, como Jesús dijo, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Oh, aleluya. Padre, gracias por tu palabra esta noche. Gracias por esta bendición. Gracias porque realmente, Señor, cuando entendemos estos conceptos, nuestra vida cambia. Ayúdanos, Señor, a apropiar esta verdad. Sé que terminamos esta enseñanza en esta noche, pero, Señor, que al salir de aquí cada uno pueda permitir cada día un momento diario para poder mirarnos en este espejo que es tu palabra, para ver el reflejo de quienes somos, Señor, para poder manifestar, demostrar el carácter de Cristo que tú has puesto dentro de nosotros. Oh Señor, gracias. Gracias por tu palabra esta noche. Adora al Señor con esta canción para terminar.